Bienvenidos a la entrevista de France 24. A finales de 2023, Panamá cerró una de las minas de cobre más grandes del mundo, tras un fallo de la Corte Suprema. Antes de la sentencia hubo grandes movilizaciones populares contra los daños medioambientales causados por la instalación. Entre sus voces principales estaba Raisa Banfield, que también fue vicealcaldesa de Ciudad de Panamá. Es nuestra invitada en esta edición de la entrevista de France 24. Muchas gracias, Raisa Banfield, por acompañarnos. Un placer, saludos. El nuevo gobierno de Raúl Mulino todavía no se ha pronunciado sobre qué hará con la mina. ¿Existe preocupación sobre una posible reapertura? En efecto, ante tanta discrecionalidad y silencio ante un tema tan inminentemente importante y de tanta trascendencia, sumado al activismo de la empresa minera y la Cámara Minera de Panamá de promover la minería a toda costa, más allá del fallo de la Corte y todo lo ocurrido a finales del 2023, existe una preocupación generalizada de que la intención sea generar un espacio como de olvido para decir nada pasó, retomamos actividad y como se necesitan ingresos económicos para una serie de desafíos que Panamá está atravesando, entonces se justifique mayormente la reapertura minera sobre pretexto de abrir para cerrar, como en alguna ocasión ha mencionado el presidente, de modo que se justifique los ingresos por la actividad minera, en teoría, por un tiempo establecido. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no funciona así. Aquí, tanto la Cámara Minera de Panamá como los inversionistas e interesados han hecho un diagnóstico del territorio y es natural, todo nuestro territorio está montado sobre un importante yacimiento metálico y para quienes tienen interés en esa actividad, lo demás viene supeditado al bien principal, que es la extracción del mineral. Así que no vemos eso como una posibilidad, más bien como un agravante ante lo sucedido en el 2023, que ya venía con un arrastre de una serie de malas prácticas y malos indicadores de daños y perjuicios a la comunidad y al medio ambiente panameño. Se ha estado denunciado que todavía quedan 130.000 toneladas de cobre y que esto comporta un gran peligro medioambiental. ¿Se cerró de forma correcta la mina? Lo que pasa es que la mina no está cerrada. La Corte ordena cerrarla y todos estamos de acuerdo que había que implementar un plan para esto. Y este plan tenía que arrancar desde el año pasado con una serie de auditorías financieras, fiscales, ambientales, sociales, de salud pública, de modo de saber tanto los bienes patrimoniales de Panamá, los daños, las afectaciones, los déficits, los números que no nos cuadran, en fin, para entonces empezar a establecer una serie de medidas que van desde la mitigación del problema hasta el cierre y restauración del área para la transformación para otras actividades. Eso es lo que se esperaba. El gobierno de Nito Cortizo simplemente pasó la pelota a otro campo, se pospuso la toma de decisiones y este gobierno está haciendo otro tanto en tanto que está enfocado en el problema más importante, según su criterio, que es la caja del Seguro Social. Entonces el presidente ha dicho que después de esto se tomarán acciones. Nosotros no tenemos, los ambientalistas, los trabajadores, las comunidades, todos los que hemos rechazado esta actividad desde el día 1, ningún reparo en que se exporte el material que ya se extrajo, se venda y que ese dinero se utilice para iniciar el proceso de cierre. Si hay cientos de millones de dólares en activos, entonces que esa plata se use para cerrar la mina e iniciar un proceso de transformación. El tema es que no han hecho nada porque todavía hay una discusión entre la empresa y el gobierno a quién le pertenece el mineral. Pero el mineral le pertenece a Panamá. La concesión era ilegal desde su momento. La empresa First Quantum lo sabía cuando adquiere un contrato que ya tenía interpuesto una demanda de inconstitucionalidad. En el 2017 sale el primer fallo de inconstitucionalidad y ellos, a pesar de eso, en el 2019 empiezan a exportar oro, a pesar del fallo ya existente, pero apostaban a que la débil institucionalidad panameña, los altos niveles de corrupción y el valor del cobre y los demás minerales fueran lo suficientemente atractivos para justificar todas las violaciones a las reglas del juego
y así justificar su operación. El gobierno asegura que la mina representaba el 5% del PIB, que dependían unas 40.000 personas laboralmente y que hay desconfianza actualmente internacional en las inversiones, además de litigios en cortes supranacionales. ¿El cierre de la mina compensa esos efectos económicos y cuáles serían las alternativas? Usted ha citado perfectamente el libreto minero y le respondo cada uno de esos aspectos. Hacia el año 2000, finales del 2022, representaba poco más del 4% del PIB. ¿Pero qué significa eso? Eran las cifras declaradas del mineral que exportaban, pero esos ingresos no quedaban en Panamá. Menos del 1% es lo que se contabilizó que quedaba en Panamá en función de contratos y de compras en Panamá. Lo demás salía del territorio, por tanto eso no, ese maquillaje del PIB o esa ilusión del PIB no repercutía en bienestar y desarrollo sostenible para Panamá. Por otro lado, habían dicho en ese momento que la economía de Panamá no sobreviviría sin la actividad minera, como si hubiésemos sido un país minero desde siempre, y nosotros hemos sido un país de servicios desde siempre, un país de conexiones, un país de turismo, un país de finanzas, un país de producción agropecuaria y otros. Entonces, esa imagen que nos han querido vender es para justificar su operación. Lo que ha quedado demostrado que este año hemos salido adelante, mejorado las cifras económicas. JP Morgan ya hizo una primera proyección este año de que Panamá podrá crecer en un 5% y sin minería, porque Panamá está haciendo otro tipo de inversiones y tiene otro tipo de espacios a desarrollar, como el turismo ecológico, que ni siquiera lo hemos explotado al 15% de nuestro potencial. Vamos a mejorar el tema del manejo del canal en función del mejor aprovechamiento del agua. O sea, hay una serie de actividades que Panamá, donde sí tiene fortalezas y tiene forma de aprovechar sosteniblemente sus recursos. Es ahí donde está la verdadera riqueza de Panamá, demostrada ya con cifras anteriores. El cuento minero es para justificar su operación destruyendo todos estos activos, incluyendo el agua, que es el gran tesoro de la humanidad frente a la crisis climática, donde ese es el recurso que más utilizan para la explotación y manejo de los minerales. Entonces, lo que pasa es que ellos tienen los recursos para poner su narrativa en todos los medios internacionales. Decía usted que estoy siguiendo el libreto minero, pero ahora iba para el otro lado. ¿Las protestas de octubre y noviembre para usted han generado una mayor conciencia medioambiental entre los panameños? Yo soy arquitecta, pero llevo involucrada en estos temas ambientales y de defensa del medio ambiente desde hace más de 20 años y nunca vi una causa que haya movido tanto a nivel nacional la población. Sin embargo, esto no ocurrió por arte de magia, ni fue una chispita en un entorno político circunstancial. Esto es una construcción de conciencias que data ya desde por lo menos del 2007, cuando inicia la actividad minera como la conocemos hoy, ya con un contrato internacional, entonces con la empresa canadiense Inmet. Tuvo un amplio rechazo en ese momento y el gobierno, a pesar de eso, insistió a través de los distintos gobiernos. La construcción de este rechazo, que en ese momento estaba basado en advertencias de situaciones similares de otros países que podía entonces pasar Panamá, se confirma, se consolida en lo largo de los últimos 4 años, cuando ya no eran advertencias de lo que podía pasar, sino que la población empieza a experimentar los daños que advertíamos entonces, donde ya empezábamos a ver pérdidas de ríos y aquellos que todavía se mantenían con aguas donde ya no se podían utilizar, pérdidas de bosque, contaminación de suelos, afectación a familias, enfermedades, pocas ganancias con respecto a las grandes inversiones que se hacían, un discurso mediático muy poderoso. Entonces, esto y la forma tan poco transparente, impositiva en cómo actuó el gobierno anterior, hizo que estallara aquello que estaba como en una olla de presión y se evidenció en las calles. Pero aquí hay que añadir un elemento nuevo que no existía y es la juventud. Una juventud que es consciente hoy que el futuro peligra, que el futuro que recae sobre sus hombros depende de un aprovechamiento más responsable del que hicieron mi generación y las anteriores. Fueron los jóvenes
digamos, activador de esta conciencia más allá de lo esperado. Y creo que sobre esa misma conciencia de estos jóvenes que salieron a la calle masivamente a nivel nacional e internacional en representación de Panamá, seguirán dando la voz y dando que hacer, rechazando la minería, porque definitivamente es una actividad que la población panameña en general rechaza como actividad económica para forjar nuestro futuro. En ese sentido, me imagino que también da esperanza que esa lucha colectiva también haya podido lograr cambios medioambientales e incluso algo que parece imposible a veces, ¿no? Y es ir contra una gran corporación y conseguir ahí un fallo incluso de la Corte Suprema. Lo que pasa es que sí, o sea, parecía que era una pelea de David contra Goliat, y cuando hablamos de Goliat no solo era porque se trataba de una empresa transnacional enorme y con mucho poder económico, sino que teníamos el gobierno panameño en contra. O sea, en este país no hay una sola institución que hasta la fecha haya salido a defender a la población y al país contra la actividad minera. Ni Defensoría del Pueblo, ni Ministerio de Ambiente, ni Ministerio de Desarrollo Social, nadie. Entonces, cuando habíamos perdido contra dos órganos del Estado, el Ejecutivo que crea un contrato inconstitucional y el Legislativo que aprueba un nuevo contrato en 72 horas, habíamos perdido la pelea. Sin embargo, nos quedaba la última instancia en democracia, que era el Supremo, y ellos reconocen, y no solo reconocen la inconstitucionalidad, sino que indican todas las violaciones a la Constitución que se dieron. Y esto refuerza un argumento que era mucho más allá de lo histriónico, de lo romántico, de lo lúdico, de lo meramente ambientalista. Era un tema de legalidad, de Estado de Derecho, de derechos humanos. Y los jóvenes se apropiaron de eso. Por eso pensamos que aquí hay una no regresión, un principio de no regresión. Panamá no va a ir hacia atrás. La minería metálica en las condiciones ambientales vulnerables de Panamá. O sea, el único país que conecta dos océanos a través de un bosque tropical húmedo en medio de la urbe, esas maravillas solo ocurren aquí. Y ese bosque conecta, ese corredor biológico mesoamericano que conecta las Américas, y ese yacimiento de miles de hectáreas de destrucción ocurre en el corazón de ese bosque mesoamericano. O sea, nosotros no vamos a permitir que se empeñe nuestro futuro de esa manera para que una empresa gane unos reales y luego nos diga que representan el 5% del PIB, porque ese PIB lo reemplazamos con muchas otras cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, como el tema de que somos ricos en agua, de que conectamos dos océanos, de que tenemos una biodiversidad maravillosa y somos uno de los 26 puntos de biodiversidad más importantes del planeta. En fin, entonces Panamá tiene futuro, pero este futuro no depende de la explotación minera a cielo abierto. Raissa Banfield, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho todas sus explicaciones. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Saludos. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y france24.com. Soy Sofía Catalá Vidal, su corresponsal de France 24 en español en Marrakech. Siga conmigo todas las noticias de Marruecos en nuestros noticieros y en la programación diaria. Sofía Catalá, una de las 200 corresponsales de France 24 en el mundo.